¿Qué tal? Buenas noches. Es un verdadero placer que nos acompañe. Le informa Carlos Toledo y estas son las noticias. Tras la decisión de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito por mantener sin efecto algunas cláusulas importantes de la ley SB 1070 de Arizona, legisladores en Oklahoma opinaron hoy al respecto. Uno de ellos sostiene que no afectaría en nada, mientras que otros dicen hay que revisar un poco más el proyecto de ley HB 1446 de Oklahoma. Luis Estrada conversó con estos legisladores y nos cuenta más. Carlos, el creador del proyecto de ley HB 1446, George Fott, mostró un poco de escepticismo sobre cómo la decisión de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito puede afectar su propuesta de ley cuando él mismo ha dicho que esta tiene un lenguaje de la ley SB 1070 de Arizona. La parte más controversial de la ley de Arizona le daría autoridad a los oficiales de policía de preguntar y detener a una persona si tienen la duda razonable de que es una persona indocumentada. Este apartado, junto con otros, fue reiterado, queda sin efecto. Pero el creador de la propuesta de Oklahoma, la HB 1446, dice que no ve cómo la decisión de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito pueda afectar este proyecto de ley. Nuestro proyecto de ley lo que hace es autorizar a nuestros oficiales y a la gente de inmigración a utilizar el programa 287G. Es así como nuestro proyecto de ley ha sido escrito. No sé si eso va a afectar la naturaleza de nuestro proyecto. Nosotros todavía seguimos trabajando en él. No ha llegado al Pleno del Senado todavía. Es todavía un trabajo en progreso. Vamos a continuar poniendo las sugerencias, vamos a hacer algunos ajustes. El programa 287G del gobierno federal permite a los agentes locales comparar datos de personas indocumentadas desde las cárceles con el Departamento de Inmigración para saber si éstas no están legalmente en el país. Aunque es un programa voluntario ofrecido por el gobierno federal, la propuesta del representante Fott en su última versión para el Senado haría que oficiales entrenados por inmigración verifiquen el estatus de una persona que haya cometido un crimen y ser puesto a las órdenes de los agentes de inmigración. Pero el representante Fott ahora dice que no está seguro cómo esta decisión de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito pueda tener algún efecto en esta propuesta. Obviamente debemos de ver la decisión de la Corte si esta afecta el proyecto. Debemos revisarlo, veremos si debemos redirigir algunas cosas también. El representante Fott agrega que el proyecto de ley HB 1446 no está tomando aspectos de inmigración, pero que no le sorprende la decisión de la Corte también, agrega. El Noveno Circuito ha hecho decisiones inusuales en el pasado, pero nosotros estamos en el 10º circuito de cualquier manera, pero vamos a ver si sale algo más adelante que pueda cambiar la versión. El representante Fott aclara hasta dónde se establecen los límites que presenta la versión de la HB 1446 llevada al Senado sobre este tema. Un oficial puede detener a alguien por un asunto legal, puede detener a alguien legalmente por una falta que no tiene que ver con estatus de inmigración. Obviamente, si ellos no tienen licencia de manejar, en ese momento van a ser arrestados de todas maneras. En ese momento es cuando se puede hacer o no una decisión por alguien que está autorizado por inmigración para verificar el estatus. Es por eso que se ponen a los oficiales que han sido entrenados por el Departamento de Inmigración con el programa 287G que se usa para identificar a esta persona. Por su parte, el senador Ron Justice dice que la decisión de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito lo llevaría a analizar un poco más a fondo cómo termina el proyecto de ley HB 1446. Obviamente, una de las cosas que nos preocupa en la legislatura son cuáles son las cosas que deben ir en la ley y cuáles no. El senador Justice, quien es presidente del Comité Consultivo de Inmigración Bicameral y quien es también patrocinador en la Cámara Alta de la propuesta de George Fott, demuestra muchas reservas en cuanto a tocar puntos específicos de la propuesta de ley, pero de algo sí está seguro. Obviamente no queremos crearles un marrato a los ciudadanos que no están rompiendo la ley y estos que son inocentes. Creo que la mayor preocupación es por aquellos que cometen crímenes, los que están envueltos en tráfico de drogas. Carlos, la HB 1446 ya está programada para ir al Pleno del Senado esta semana y hay que esperar qué pasa. Carlos, vuelvo contigo. Bueno, gracias Luis Estrada por la información. El proyecto de ley HB 1446 todavía tiene que pasar por un largo proceso para su aprobación. De momento, para esta semana solo se ha programado su discusión en el Pleno del Senado estatal.